queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 26 de agosto del 2024. Hoy vamos a tener un programa muy lindo. Se cumplieron 300 años ayer de la Revolución Comunera, de la batalla de la batalla del Tebicuarí en la Revolución Comunera. 300 años. A muchos les pasó desapercibido, ¿verdad? Nosotros no, vamos a tocar, vamos a tratar de explicar qué ocurrió, por qué la batalla de los comuneros, etcétera, etcétera. Vamos a tener un programa muy interesante con el general doctor Hugo Mendoza, quien nos va a dar una pincelada de la Revolución Comunera. Y en segundo horario vamos a hablar de la prensa 2.0, vamos a hablar de la posverdad, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar de quién es dueño de la verdad, los propietarios de medios, los comunicadores, periodistas o la opinión pública. Así que programón el día de hoy. General Hugo Mendoza, ¿cómo está? Bien, gracias, doctor. Permiso para continuar. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, general? Todo bien, estamos bien. Bueno, se cumplieron 300 años de la batalla de Tebicuarí. Sí, yo considero que no es batalla, sino es combate, porque la batalla tiene un efecto decisivo. Y este combate no tuvo un efecto decisivo, ya que al final los comuneros fueron derrotados, ¿verdad? Pero ahí en esa batalla inicialmente ganaron. Sí, inicialmente ganaron, pero no tuvo una consecuencia decisiva en cuanto a lo que constituyó el conflicto. Por eso digo que es un combate. Un combate. Técnicamente para vos es un combate. Y bueno, como militar vamos a aceptar esa definición. Vamos a irnos para que nos pueda explicar los orígenes. ¿Por qué llegamos? O sea, ¿qué es la Revolución Comunera y por qué se llega a la Revolución Comunera, el primer grito de libertad en América? Bueno, esto viene de España, es decir, el común era la persona que normalmente pagaba impuestos, ¿verdad? Porque los nobles no pagaban impuestos en España. Entonces había una oligarquía, ¿sí?, en cada ciudad, y eso no permitía que la gente que está abajo, ¿verdad?, que la gente que está abajo ascienda socialmente. Y esta gente del común se une justamente para romper ese bloqueo. Porque como sabemos, en la Edad Media, el que nacía campesino moría campesino. Sí, el que no nacía, tenía alternativa. Sí, no había movilidad social. Entonces, esa es una revolución, o es un levantamiento justamente contra esas injusticias. Por eso se llama el común, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra comunero. Pero primero se da en España y después se traslada a América eso. Sí. Valladolid, tengo entendido. En Valladolid ocurrió la revolución de España, era contra Carlos V. 1524 más. 1521. 21. Y de ahí, en Paraguay hubo varios así, vamos a decir, escaramuzas, pero la más importante ocurre a partir de 1721. Ya hubo como el caso de Cárdenas, incluso la deposición de Álvaro Núñez se considera ya como un inicio de los comuneros. Pero en realidad se volvió más viral, vamos a decir, en 1721 cuando asume el gobierno José Antequera y Castro. ¿Él a quién le reemplaza? Él le reemplaza a Diego de los Reyes Balmaceda, que es un gobernador. Un funesto. Sí, funesto. Un personaje funesto fue. Porque era un comerciante que tenía un hermano, un cuñado que era de la orden jesuítica, entonces los jesuitas le apoyaban. Los paraguayos, los mestizos paraguayos le odiaban a los jesuitas porque los jesuitas tenían muchos privilegios. ¿Por qué tenían tantos privilegios? Porque ellos eran los confesores del rey. Es decir, el rey tenía un confesor o la reina tenía un confesor que era jesuita. Y los paraguayos no podían llegar hasta ahí. El Paraguay tenía su procurador, pero el procurador para ir a España a gestionar los problemas que había acá era imposible. Entonces por eso había una resistencia y la gente pedía que se abra libre comercio, que no haya tanto impuestos para los mestizos, y en cambio los jesuitas conseguían rebaja de impuestos, ¿verdad? Pero tenía otro
Le precedía una fama negativa, tenía muchas naves, solamente sus naves podían trabajar, le cobraba, la hacía trabajar. El origen de los Mensú se puede limitar o retrotraer, mejor dicho, la época de los reyes de Balmaceda, le hacía trabajar gratis a los indígenas. Sí. Varias declaraciones encontró José de Antequera y Castro en contra de los reyes de Balmaceda, motivo por el cual fue destituido del cargo. En realidad fueron los paraguayos los que le denunciaron. Sí. Y a Reyes Balmaceda como juez pesquisidor, el juez investigador sería ahora, le encargaron de que verifique si esas denuncias eran ciertas. Y entonces él, ahí está el único retrato que hay de Antequera, él vino y comprobó, pero traía un pliego que él no podía abrir hasta que compruebe si es cierto o no. Y al abrir ese pliego secreto, ahí la audiencia de Charcas le ordena que él asuma la gobernación, que lo destituya a Reyes Balmaceda y asuma la gobernación. Telesca, por ejemplo, dice que él teóricamente como abogado cometió un error porque él sabía que siendo juez pesquisador no podía asumir, o sea, él es prácticamente como ser juez y parte. Él le juzga, luego él asume. ¿Hasta dónde es legal lo que hizo también José de Antequera y Castro? Pero en España mismo era normal que el gobernador que iba a asumir se le nombre juez pesquisidor. Es decir, en la historia, lo que yo estudié en España, el gobernador saliente era nombrado juez pesquisidor. Tenía un mes de tiempo para... Sería como ahora los intervinientes, ¿verdad? Sí. El interventor sería ahora. No, porque Isabel la Católica quiso limpiar toda la corrupción que había en las ciudades, en las villas, ¿verdad? Pero a cambio vamos a decir, la gente, la élite de la villa le pidió a ella que combata la corrupción. Y la corrupción era justamente juzgarle al juicio, se llamaba juicio de residencia, juzgarle al gobernador saliente, y generalmente se enviaba al gobernador entrante para que haga ese trabajo y después que él asuma. A la entrante hacía. Sí, el No entrante era un juez pesquisidor el que hacía eso. Hay veces casos de que se nombraban jueces pesquisidores, pero él tenía ese pliego, tenía ese documento que decía que él tenía que... no es decisión de él, es decisión de la audiencia de Charcas. Y José de Antequera y Castro es panameño. ¿Cómo llega él hasta Bolivia? Él estudió en España, tuvo una buena formación, creo que estuvo en Salamanca, y después volvió a... su padre estaba en la audiencia de Charcas. Ah, por el padre. Y bueno, y a él se le nombró ahí defensor de naturales, que era el único cargo que no existía en España. Es decir, nosotros heredamos todas las instituciones de Castilla, pero el único cargo que no había en España y que se creó para justamente las casas, él fue el primer defensor de naturales. Sí. Y Antequera asumió ante la audiencia de Charcas, que era un tribunal. La audiencia de Charcas era un tribunal de segunda instancia. La primera instancia siempre era el cabildo, ¿verdad? Y ahí él asumió como defensor de naturales y estaba ahí en la corte, era, como se dice acá, los abogados pasilleros y todo eso. Y por la confianza que le tenían, le dieron esa tarea. Y viene él, encuentra de que las denuncias de los paraguayos son ciertas, estaba casada con una nativa, lo cual era prohibido, creo que residía en Asunción, también era prohibido, tenía familiares, tenía negocios, le estaba haciendo trabajar a los indios, una serie Para de beneficio acusaciones. propio. Una serie de acusaciones en contra. Y sí, él había abusado del poder, él había comprado los cargos. Era un empresario próspero, él, por lo Próspero, y compró el cargo, ¿verdad? Y encima otra vez le prohibió a los paraguayos que vayan a denunciarle. Es decir, puso guardia en todos los lados para que nadie saliese de la provincia y fuese a denunciarlo. Aún así, ellos lograron llegar hasta la audiencia y de ahí ocurrió ese nombramiento de Antequera como juez pesquisidor. Y viene Antequera, lo primero que hace es corroborar que todo esto es cierto, llama a una audiencia
y le destituye del cargo al comprobar que las denuncias son ciertas. Hubo una cierta connivencia entre el cabildo, porque justo en el momento que Reyes Balmaceda se va y sale Diego de los Reyes Balmaceda. Diego de los Reyes Balmaceda sale de la ciudad, en ese momento llega Antequera, ¿verdad? Y ahí él le llama a declarar a todo el mundo y comprueba, y después abre el pliego en el cabildo y se le nombra al gobernador y el cabildo le acepta. Pues si el cabildo no le acepta también, como ocurrió después. Pero era una interna terrible. Su contrincante en negocio naviero era el que estaba en ese momento como regidor. Sí. Y tenía varios regidores que eran sus partidarios. Sí. Y había otros que no eran sus partidarios, que eran sus contrincantes, ¿verdad? Entonces él es apresado por orden de Antequera, pero se escapa y recurre a los jesuitas, que eran sus padrinos, vamos a decir, como diríamos actualmente. Y estos jesuitas Creo que al propio virrey él le entregó algunas regalías. Es probable, pero el rey Morcillo, que era el virrey Morcillo, que era fray, era un religioso, en un determinado momento, él había confirmado a Antequera, ¿verdad? Y después se da la vuelta y dice que se le reponga a Reyes Balmaceda. Y ahí el cabildo dice no. Sí. No le vamos a... Así mismo. Y en ese momento se produce un levantamiento, ¿verdad? Antequera, sin embargo, queda a gobernar, gobierna durante 1 año, 2 años tuvo Antequera. Hasta el 25 estuvo, él llegó en el 21, estuvo hasta el 25. 4 años tuvo. Sí, 4 años. Y la pelea era de que el virrey, que después se cambia, el marqués de Castelfuerte viene después, que ya era... la dinastía se había cambiado. Está la dinastía austrohúngaro con Carlos II y después vino la guerra de sucesión española y subió Felipe V. Sí. Y este Castelfuerte vino y Castelfuerte era partidario de la centralización, porque los franceses son centralistas, la dinastía austrohúngaro le daba más libertad, más centralizado. Y eso también en esa época se produce la transición, entonces. Sí, se produce la transición y se produce la revolución, justamente por eso. Y entonces, por eso también que Antequera es ejecutado, porque no había pruebas contra Antequera. Se le hizo un juicio donde no había pruebas, sino que se ordenó. No quiero que se spoilearte tu presentación general, pero cuando se encuentra un motivo para sacarle a los jesuitas, se basan justamente en las acusaciones de Antequera. Pero eso me estoy adelantando muchísimo. Sí, ya. Vamos a irnos por parte. Se le reivindica después a Antequera. Vamos a irnos por parte. Estamos en que Diego Balmaceda, separado de Reyes de Balmaceda, es separado del cargo, asume José de Antequera durante 4 años, y en ese, como no había una comunicación fluida, no había mensaje de texto, no había WhatsApp, no había correo electrónico, la comunicación tardó en llegar, y Antequera se queda a gobernar durante ese periodo de 4 años. Cuando él se da cuenta que el virrey le repone a Diego de los Reyes Balmaceda, antes ahí por resistencia se iban ya a Córdoba y directo a la audiencia de Charca. Sí. En ese interín, ¿qué ocurre, general? Y bueno, en ese interín ocurre el combate, ¿verdad? Antes, terminado el combate, se retira Antequera. Pero antes que eso... Ese es el combate de Piribehuique, perdón, de Tebicuario. Hay un puja entre gente que envía notas y envía amenazas para que le repongan a Reyes Balmaceda. Y el cabildo rechaza. Se mantiene. Se mantiene, le rechaza y le mantiene a Antequera. Sí. Pero el gobernador, que es Zavala, Bruno Mauricio Zavala, no tiene en ese momento toda la libertad que él quisiera para poder él mismo enviar y comandar una tropa, porque él está teniendo problemas con la colonia de Sacramento, que fue fundada por los portugueses para contrabandear en el Río de la Plata. Entonces él tiene que detenerle a actualmente Uruguay. Sí. Entonces le envía a otra persona que había sido gobernador del Paraguay, coronel Baltasar García Ross, que es el que se va a encargar de
de someter a la provincia del Paraguay. Entonces, García Ross, como tenía conocido, entonces empieza a amenazarle a Antequera, a sus partidarios, todo eso. Y cuando se sabe que García Ross llegó al Tebicuari, ya le expulsan a los jesuitas de Asunción. Vamos a ir a un corte y a la vuelta del corte quiero que me explique por qué se produce a vos no te gusta hablar de batalla, por qué se produce el combate en el Tebicuari, por qué en ese lugar, era un lugar ideal por el paso, los paraguayos le esperaban. A la vuelta de estos consejos comerciales, el general doctor Hugo Mendoza nos va a hablar concretamente qué ocurría el 25 de agosto de 1724. General, estamos de vuelta, llegamos al 25 de agosto de 1724, hace 300 años, y se produce el enfrentamiento. ¿Por qué se elige como combate, como sitio de operación, como teatro al río Tebicuari? Y si podés explicar más o menos cuál era la disposición desde el punto de vista de armas, la capacidad de fuego de los comuneros y de los realistas. Sí. Antes que eso, quisiera hablar de las milicias jesuíticas, ¿verdad? Que eran milicias guaraníes. Ellos eran muy importantes para defender contra los portugueses y le ayudaron mucho en los sitios que le hizo a la colonia de Sacramento, que había sido en 1680 fue fundada por los portugueses. Entonces era un elemento que el rey no podía dejar de lado, dependía de los jesuitas. Pero dependía también de los paraguayos. Había muchos paraguayos que sabían pelear, portaban armas y siempre defendieron con lealtad a la provincia de las invasiones de los portugueses. Primero los bandeirantes y después ya con la separación de las coronas en 1640 ya se terminan prácticamente los bandeirantes y ya entran directamente los portugueses a través de esta colonia a tratar de expandirse, que era el gran deseo de la corte era expandirse en el Río de la Plata. Y también el Potosí, ¿verdad? Dos cosas querían los portugueses. Entonces era importante, era decisivo eso de que el rey necesitaba para defender esta zona de las milicias. Entonces García Ross pide 4.000 indígenas, pero una parte de ellos está empeñado justamente en tratar de recuperar la colonia de Sacramento. Entonces lo que se llega a juntar son 2.000 indios. Después, aparte, traía una escolta que no era mucho, eran, pongámosle, 100 hombres, y estaba esperando 200 hombres más que tenía que venir de Corrientes, y esos nunca llegaron. Es decir, cuando él estaba huyendo, se fue y se encontró con ese contingente de 200 personas. 200. Él llegó el 5 de agosto al Tebicuari. El Tebicuari era el límite natural entre el Paraguay y la provincia jesuítica, ¿verdad? Pero el Paraguay controlaba todos esos pueblos, estaban bajo jurisdicción del gobernador del Paraguay, la provincia jesuítica. Los jesuitas nunca le permitieron al gobernador ni al obispo ir a hacer una visita. Le negaron a Fray Bernardino Cárdenas, le negaron. Sí, y Fray Bernardino Cárdenas era obispo del Paraguay y gobernador al mismo tiempo. Entonces ellos nunca le permitieron entrar en la provincia y después, en el año 1726, ellos consiguieron que esos 30 pueblos pasen bajo jurisdicción de Buenos Aires y Paraguay pierde. Paraguay recupera otra vez cuando Velasco se hace cargo en 1803, recién recupera otra vez el control de estos pueblos, porque... Santiago Liniers. Sí, cuando Velasco fue nombrado gobernador de las Misiones, a la vez fue nombrado, al poco tiempo fue nombrado también gobernador del Paraguay. Entonces las dos jurisdicciones quedaron en sus manos, ¿verdad? Pero eso fue ya después de la expulsión de los jesuitas, ¿verdad? Que fue en 1776. Bueno, entonces llegamos ahora al 25 de agosto de 1724 y se produce el enfrentamiento. Ese río Tebicuari era el lugar natural, era difícil de pasar, era una frontera... No, era difícil. García Ross se instaló ahí y esperó que le lleguen los refuerzos de Corrientes, ¿verdad? Estuvo esperando, fue muy negligente. Antequera le envió primero a Montiel, maestre de campo Montiel,
Montiel y Llanas. Sí. Montiel era el que era la vanguardia. Y Montiel tenía que vigilar el paso del río. Y los indígenas empezaron a hacer sus correrías, empezaron a atacar gente que vivía ahí, a robar ganado y todo eso. Empezaron a crear un ambiente de zozobra. Entonces García Ros intimó otra vez al cabildo para que le acepten, que le dejan entrar a él. El cabildo le dice que él puede entrar, pero no pueden entrar los indígenas. Y entonces el día 7 hay un cabildo abierto, ¿verdad? El cabildo abierto era una reunión general de los vecinos, porque el cabildo normal era un cabildo cerrado. Es decir, solamente ahí participaban ciertos... Las familias tradicionales. Las familias tradicionales. Pero un cabildo abierto eran todas las gentes importantes y ahí se decidió que se iba a resistir. Entonces, Antequera moviliza un ejército más o menos entre 2.000 y 3.000 hombres, ¿verdad? Que van primero por Itá, después pasan por Tabapú hasta llegar al Teviscuarú. Tabapú y actual San Roque González. San Roque González, que para enfrentarle a García Ros. Y estaban ahí uno frente a otro, ninguno de los dos se decía atacar. García Ros sigue intentando atemorizar y todo eso. Y en un determinado momento se produce el combate. Y como dije, García Ros fue tan negligente que no repartió las armas de fuego entre sus tropas. Los indígenas empezaron a atacar como él estaba acostumbrado y ahí aprovechó Antequera para derrotarlos, ¿verdad? Y Lozano, por ejemplo, dijo que hizo un ardid que era que les llamó a festejar el día de San Luis, que es justamente el 25, que era el abuelo del rey San Luis. Luis. Sí, San Luis, bisabuelo, algo así, del rey de España, que era Felipe V, que era un Borbón también, ¿verdad? El otro era San Luis. Y que ese fue un ardid de Antequera para traerle a los indios y después liquidarle a la batalla. Entonces, hubo un combate, los paraguayos utilizaron tácticas que son bastante novedosas, como la caracola, que es una táctica que, como los soldados formaban, en esa época formaban en cuadros y tenían picas porque no había todavía bayoneta, ¿verdad? Se utilizaba todavía los arcabuces y mosquetes. La caballería no podía penetrar en el cuadro, ¿verdad? Todo lo que la caballería hacía era con la pistola, con pistolas con pistolas se acercaban y le disparaban al cuadro. Después salían y volvía otro grupo de caballería y disparaban mientras los otros recargaban. La pistola, los trabucos son eso, ¿verdad? No, era una pistola que se había inventado. ¿Qué alcance tenía eso, general? 20 eso tenía metros, poco 30. alcance, 20, 30 metros, pero era una pistola que tenía un sistema de disparo especial, porque los otros arcabuces eran con mecha. Con mecha. Y eso no se podía, la caballería no podía utilizar la mecha para atacar. Claro. Entonces tenían que tener un tipo de pistola especial que se había inventado en ese, a rueda, una llave a rueda, que era la pistola que utilizaban esa táctica. Y fue más bien un combate de caballería y los indígenas tuvieron por eso 600 muertos, ¿verdad? Que eran los que más perdieron. Los paraguayos perdieron, tuvimos 3 muertos. Bueno, varía, ¿verdad? De acuerdo al... Si es jesuita nos da más muertos a nosotros y si es de nuestro lado son menos, ¿verdad? En realidad... Pero más o menos coinciden en esa cantidad, 600, sí. 700 indígenas y 2, 3 sacerdotes apresados jesuitas. Y paraguayos murieron 3 y después tuvimos como 25 heridos, ¿verdad? Y ninguno fue de bala. Ninguno recibió... Eso demuestra de que ellos no utilizaron su armamento, sus armas de fuego. ¿Y de qué murieron los paraguayos? Y de estocada, de flechas, pero de... Entonces los comuneros ganaron. El primer grito de libertad en América de los comuneros y la primera victoria, la primera derrota real en América tuvieron en Paraguay.
Sí, lo que se dice es que García Ross estaba, al mediodía comenzó la batalla y duró hasta las 3 de la tarde. Y García Ross estaba almorzando con los padres jesuitas cuando se dio cuenta que ya estaba ocurriendo el combate. Trató de consolidar su tropa para que resistiese y no lo consiguió, entonces él decidió huir. Pero vino precedido de un gran predicamento. Y sí, él era un coronel, él había sido gobernador del Paraguay también un tiempo. Y lo que hizo es huir, y en la huida se va, le encuentra a los 200 correntinos que venían a unirse, que a eso le estaba esperando para avanzar sobre Asunción. Entonces fue una derrota total, se le apresó a dos padres jesuitas. ¿Y se tiene más o menos ubicado la altura del río Tebicuari donde fue la batalla? Bueno, hay, dice que estaba sobre el Camino Real, y esos son, vamos a decir, lugares que hay que investigar más. Es decir, hay que no está definido. Dicen los lugares, ¿verdad? Pero no... es difícil de ubicar ahora. Es un trabajo más arqueológico. Nos ubicamos en el puente para que la gente se pueda relacionar. El puente que está más o menos en Villa Florida, ¿sería al norte o al sur del puente? No, ellos decían, por ejemplo, que era la estancia de un tal Cabañas que existía ahí, que ahí se posicionó Montiel, y que García Ross cruzó y hizo un fuerte al otro lado del río, pero que después se retiró, no se mantuvo. Y cuando lo atacaron los paraguayos, los que murieron fueron los que intentaban cruzar el río, que murieron ahogados. Muy profundo, ¿verdad? No, hay épocas que es profundo. Sí, bueno, pero normalmente no es muy profundo. Pero muchos murieron ahogados, ¿verdad?, en el río mientras... Sí, son 700 probablemente. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Ganaron los comuneros, ganaron los paraguayos y después de un tiempo perdimos. Después ya el gobernador de Buenos Aires vino con 4.000, un ejército de 4.000 hombres y más la guarnición de Buenos Aires. ¿Quién era el gobernador de Buenos Aires entonces? Bruno Mauricio de Zavala. Bruno Mauricio de Zavala. Y él vino con 4.000 hombres y Antequera ya no recibió apoyo del Cabildo. Ya le notificaron a la gente de Bolivia que tenía que volver, él también. Sí, él tenía ya una orden de volver, pero lo que yo creo que pasó es que murió Ábalos y Mendoza, que era lo que suponían el rey de Balmaceda, que lo habían apoyado a él, le había apoyado a él, y él murió poco antes del combate, ¿verdad?, de causas naturales. Ábalos y Mendoza era el adversario justamente del rey de Balmaceda. Era el general José Ábalos y Mendoza. Él murió poco antes del combate. No en el combate. No en el combate. De causa de enfermedad. En ese momento, Antequera decide irse. Él se va el 5 de mayo de 1725. Vuelve a Charcas, donde él pensaba que le iban a perdonar, o no sé, le iban a como todo abogado, él se fue a presentar su documento. Pero ya había orden de captura contra él, ¿verdad? Llegó ahí, fue apresado y ahí se le pasaron a Lima. Y estuvo 5 años también. Estuvo 5 años. Pero... él ya conoce a Fernando Mompox. Mompox, sí. Y Mompox viene después otra vez para... Vamos a hablar de eso, pero a la vuelta del corte. Bueno, de vuelta con el doctor general Hugo Mendoza. General, Antequera Castro va a lo que es Charcas. De Charcas va apresado a Lima, está durante 5 años, todo el tiempo que lleva su proceso. Ahí lo conoce a Fernando Mompox. ¿Qué importancia tuvo Fernando Mompox para el Paraguay? Hay que destacar también el del maestre de campo general Juan de Mena, paraguayo, sí, que fue fiel y estuvo con Antequera hasta la muerte. Sí, varias personas le acompañaron a José Antequera. Muchos volvieron otra vez, pero de las Llanas eso le acompañaron hasta y fueron ejecutados en Lima, ¿verdad? Pero esto
que le ejecuten al procurador de una ciudad es un insulto, ¿no? No tenía nada que ver. Antequera no hubo pruebas tampoco contra él, nunca, sino que se tuvo que inventar la prueba. Incluso el obispo del Paraguay estaba apalabrado a que tenía que conseguir inventar la prueba contra Antequera. Al final le tuvieron en el juzgado ahí, haciéndole un proceso que no iba a terminar nunca, hasta que el virrey dijo no, ya hay que ejecutarlo. ¿Y Fernando Mompos viene del Paraguay? Fernando Mompos viene por Chile y pasa al Paraguay y empieza a usar otra vez la... Pero tuvo ocasión de intercambiar ideas con Antequera. Claro, tuvo ocasión en el sentido de que ellos conocían esto del derecho natural, el jus naturalis, que dice que el pueblo, el deseo del pueblo es más fuerte que el del rey. La voluntad del pueblo es más fuerte que el del rey, y el rey tiene que gobernar de acuerdo a la voluntad del pueblo. No el rey ser un tirano e imponerse con el pueblo. Ese jus naturalis es que quedó en el Paraguay. Pero Paraguay fue una primicia en todo el continente. Primero comienza con la famosa cédula real del 12 de septiembre de 1537, cuando muere Pedro de Mendoza. Pero el derecho natural acá solamente se introdujo desde la época de Antequera. Nosotros nunca tuvimos universidad, No. nunca tuvimos centro de enseñanza. La Revolución Comunera guarda relación también con un reclamo paraguayo de tener una universidad. No, eso ya es posterior. A nosotros nos consideraban provincia rebelde y por eso nunca nos dieron. Consecuencia también de la Revolución Comunera. Nosotros estábamos marcados ahí en la Corte de Madrid. Si vos tuvieras que señalar, general, las causas de la Revolución Comunera, ¿cuáles serían las causas principales? Y justamente libertad y buen gobierno es el lema, ¿verdad?, de los comuneros. Entonces ellos quieren tener buenos gobernantes, que el rey tiene que gobernar de acuerdo a la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo para ellos es lo más importante. Es incluso más importante que el rey, porque... Sí, la voluntad de 1000 personas vale más que el capricho de una persona, decían. Y sí, porque no es que, como decían los protestantes, los ingleses, que el rey hereda el poder de Dios, directamente de Dios, sino que el poder, dice, se deposita en el pueblo y el pueblo elige un rey, ¿verdad? Pero si el rey se convierte en tirano, el pueblo tiene derecho a sacarlo. Pero más o menos el tenor de la cédula real del 12 de septiembre de 1537, así palabra más, palabra menos, si no llega el adelantado, o si muere, o se muere por el camino, que se reúna el pueblo y de común acuerdo y de acuerdo a Dios, que elija el que mejor le parece. Sí, esa fue la voluntad del rey también, unas cédulas reales. Pero por única vez. Pero se mantuvo como una práctica consuetudinaria, ¿verdad? Sí, por única vez, porque el rey no sabía qué pasó en la expedición de Pedro de Mendoza. No sabía que nombrar un gobernador. Echamos a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que venía de ser un héroe que conquistó todo lo que es actualmente la Florida para España, ¿verdad? Y una consecuencia de la revolución es justamente que se anula esa Real Provisión. Es decir, que ya no tiene vigencia a partir de la segunda avenida de Bruno Mauricio Zavala. Porque en el primer momento Zavala fue bastante prudente y le nombró a Barúa, Martín de Barúa, le nombró como gobernador, y él no estaba con los jesuitas. Durante su mandato, él no permitió que vuelvan los jesuitas, que ellos estaban insistiendo. Después vino Soroeta. Soroeta sí era pro jesuita. Se sabía que él le iba a reponer, y ahí se produce la segunda revolución y lo matan a Soroeta en la batalla de Guayabiti. Ahí muere Soroeta. Guayabiti es lo que es actualmente Yaguarón, ¿verdad? Sí, Yaguarón. Entonces ahí se produce la segunda avenida de Zavala, y que les derrota a los comuneros en la batalla de Tabapuy. Roque González de Santa Cruz. Más o menos ¿dónde está la iglesia? ¿Tiene alguna relación? Y está marcado por la ciudad, ¿verdad?
En realidad no fue una batalla, sino que los comuneros ya, como dije, esa falta de liderazgo es lo que... Perdieron todo fuerza, perdieron... No, acá se creó, se hizo cargo del cabildo Vareiro, ¿verdad? Y Vareiro le hizo apresar a Mompo. Y le traicionó a los comuneros, le hizo apresar a Mompo. Y Mompo era su caudillo. Y Mompo huyó a Brasil. Y después ya no sabemos nada de él. Y Vareiro fue destituido otra vez. Entonces había una división, había una falta de liderazgo. Y yo creo que eso es lo que hizo fracasar la revolución, de esa falta de liderazgo. ¿Cuál es la enseñanza final en 60 segundos, general, de los comuneros en Paraguay? ¿Qué enseñanza nos dejaron los comuneros? En esta primera etapa, los jesuitas habían pedido de que se elimine la provincia del Paraguay, que desaparezca la provincia del Paraguay. Los jesuitas. Los jesuitas. Esto está auditado, lo que vos decís. Eso está en los documentos. Está en los documentos. Está en los documentos. Que desaparezca la provincia del Paraguay. Y el rey pensó, justamente porque los paraguayos fueron valientes y defendieron y derrotaron que él no podía deshacerse de los paraguayos, que necesitaba de los paraguayos para defender su dominio en esta parte de América. Por eso no desapareció la provincia del Paraguay. Yo creo que esa es la principal consecuencia de este combate. Lo que está diciendo es nuevo. Sí, yo encontré eso en los documentos. ¿Y vos tenés un escrito sobre eso? Estoy escribiendo uno que va a salir a fin de año. Qué bueno, qué bueno. En el anuario de la academia. Qué bueno, porque por ejemplo, es cierto, es jesuita, pero uno lo lee a una persona que sabe bastante también, que es Ignacio Telesca, y él dice que la revolución comunera no tiene relación. Es cierto, es jesuita, es parte interesada, pero él asegura que la revolución de los comuneros no tiene relación con los jesuitas. Es una interpretación, pero la animaversión... Otra visión. Sí, la animaversión de Paraguay era contra los jesuitas. Sí, cierto. Hay, incluso para terminar, porque tenemos que irnos, general, es ambas caras de la misma moneda. Tenía una desavenencia cierta, seria con los jesuitas, porque los jesuitas eran privilegiados, porque no pagaban impuestos, porque tenían encomienda, una serie de motivos, y sobre todo porque se enriquecían. Pero también había una suerte de problema interno acá en Asunción. En este caso los realistas tampoco pudieron administrar su crisis acá en Asunción. Tuvieron dos frentes en realidad, Asunción y las 30 reducciones jesuíticas. El que se aliaba con los jesuitas era repudiado por el pueblo. Y ese fue el problema de Reyes Balmaceda. Tenemos que tocar otro día el Colegio San Carlos, el Colegio Seminario. Colegio Seminario. Con mucho... Es otro tema, ¿verdad? Porque ese también es otro motivo de inquina, de desagrado de parte de la sociedad asuncena con respecto a los jesuitas. No, pero el colegio no estuvo administrado por los jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas. Después ya fue eso. Después ya fue. No, pero estaba el colegio de los jesuitas. Esa es otra cosa. ¿Cómo se llama el colegio? Colegio de los jesuitas. Colegio de los jesuitas. Yo me refiero a eso. Y por eso... Que es actual Congreso, ¿verdad? Sí, en el transcurso de la Revolución fue también Real Colegio Seminario San Carlos, pero no estaba administrado por los... Pero otro día, porque ya está Ignacio Martínez esperándonos. Bueno. Vamos a tocar otro día. Gracias, general, muy amable, muy gentil. Gracias, doctor. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta estamos con Ignacio Martínez. ¿Cómo está la prensa en Paraguay? ¿Quién es dueño de la información? ¿El propietario del medio? ¿El comunicador? ¿Es la sociedad la que tiene que estar informada? ¿Cómo nos afectan las redes sociales, la posverdad? Todo lo que querés saber respecto a los medios de comunicación en el Paraguay, a la vuelta de estos consejos comerciales con una radiografía de Ignacio Martínez. Estamos en este segundo bloque con Ignacio Martínez. ¿Cómo está, Ignacio? Buenas noches. ¿Qué tal, Berico? Buenas noches, muy bien. Contento de tenerte. Estuvimos hablando varias veces y queríamos, con tu aquilatada experiencia, muchos años en los medios, también de alguna manera asesorando en la comunicación a través de la política, incluso creo que llegaste a ser candidato, así que tenés mucha experiencia. Y hay una pregunta que es básica y fundamental. ¿Hay una diferencia entre libertad de expresión
y la libertad de prensa? Hay una diferencia, Federico. La libertad de expresión creo que le compete a toda la ciudadanía en tu libertad de vestirte, en tu libertad de hablar, de organizarte, de elegir el partido político que te gusta. Y la libertad de prensa está más relacionada a las empresas periodísticas. Hay una diferencia importante ahí. Ambas son realmente importantes, Federico, para sostener la democracia. La libertad de expresión es crucial, es la base para la libertad de prensa. Pero la pregunta que hoy en día tenemos que empezarnos a hacer, Federico, es si es suficiente una libertad de prensa que descuida la calidad de la información y si esa sinergia, libertad de expresión y libertad de prensa, terminan siendo de utilidad en una sociedad donde en apariencia hay mucha información, hay mucho ruido, pero parecería que la gente, la sociedad, la gente, el común, el ciudadano, no está recibiendo la información de calidad. Entonces, me parece que en este punto hoy en día tenemos que empezar a observar con mayor atención la calidad de la información que estamos recibiendo de los medios de prensa. Ignacio, te voy a poner... acá el objetivo es un diálogo, como su nombre dice. La gente está en su casa y no le gusta la polémica ni sangre, sino lo que quiere es alguien que realmente le abra la mente y le permita visualizar más allá. En nuestro país, Paraguay, es normal de que en otros países, es normal de que alguien que está metido en la política tenga una concentración casi hegemónica de 4 o 5 diarios, 2 o 3 canales, 2 o 3 radios. ¿Eso es factible? ¿En otros países se ve eso? Y hay experiencia en otros países, ¿verdad? En gobiernos así, con sociedades escasamente abiertas, hay esa expectativa y ese tipo de actitud. Pero hoy en día estamos viendo que la gente con poder económico, con poder financiero, Federico, se están haciendo de medios de prensa, ¿verdad? Yo no digo que esté mal o esté bien eso, pero hay una característica que de alguna forma estamos viendo, ¿verdad? Anteriormente el poder radicaba en la fuerza, el que tenía el poder militar, el uso de la espada, después se concentró en el poder económico, pero hoy la gente... O sea, esta es la nueva guerra. Hoy en día la gente trata de hacerse de un espacio de comunicación para, a lo mejor para proteger también sus intereses, ¿verdad? En Paraguay hay una expectativa, hay una observación que podemos ver que hay grandes apellidos con verdaderos holdings de comunicación. Sí, varios. En este momento la mayoría de las empresas poderosas tienen todos sus medios porque a lo mejor les resulta menos oneroso mantener sus medios que pagar en los otros medios. No, por un lado hay un bien económico porque son empresarios que tienen varios productos, están en importación, están en exportación, están en ganadería, y bueno, toda su pauta publicitaria de alguna forma ellos ya concentran en sus holdings y por ahí abaratan costos, ¿verdad? Yo siempre decía, perdón Ignacio, que el político no debe ser empresario, porque el político que comienza a querer ser empresario, o sea, a gustarle la plata, deja de ser político, y viceversa. El empresario no debe involucrarse en la política, porque si no entra en un problema complicado. Te hago la siguiente pregunta para entrar ya en este cuestionamiento. ¿Quién es dueño de la información? ¿Es dueño el propietario, el dueño, el jefe del medio? ¿Es dueño de la información el comunicador, el periodista? ¿O es dueño el televidente, en este caso el usuario, el que recibe el servicio de la comunicación y de la información? Mira que es una pregunta que parece muy elemental, pero que parece hoy en día nos olvidamos, Federico, ¿verdad? Definitivamente la información no es del propietario de medio, la información no es del periodista, la información es de la gente. Entonces, eso hay que entenderlo perfectamente. Y mira que eso de alguna forma está consolidado en nuestra Constitución. Para mí, Federico, la Constitución paraguaya es muy sabia. El artículo 26 que habla de la información, que no hay delito de prensa, pero hay delitos cometidos a través de la prensa. El artículo 27 que dice que los medios sociales son de interés público, ahí lo dice claramente. Y el artículo 28 que habla de que toda persona tiene derecho a una información veraz. La información definitivamente es de la gente,
pero creo que a veces nos confundimos y creemos que la información necesariamente tiene que responder a los intereses de los empresarios de empresas periodísticas. Voy a poner en contexto porque a veces también no está bien no aterrizar. Uno lee un diario en el Paraguay y dice tal grupo político es aliado de la Guardia Islámica, la Guardia Revolucionaria Islámica. Después abrí el otro diario y decía el otro grupo político es amigo de Al Qaeda y de Al Quds. O sea, depende de qué diario vos leas para que tengas una información cuando que en realidad el hecho debiera ser incontrastable. No, yo creo que es legítimo que cada propietario de medio elija un sector político, ¿verdad? Lo que está mal, Federico, es que se utilice la información para campaña, se tergiverse, ¿verdad? Totalmente. No es necesario ir muy lejos para graficar lo que estás diciendo, ¿verdad? En el anterior gobierno, un holding hacía propaganda y el otro hacía oposición. Hoy es a la inversa, ¿verdad? Uno hace oposición y el otro está haciendo de alguna forma una apología de propaganda al gobierno, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes holdings acá en la República. Y esta situación, perdón, Ignacio, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es ético de que vos como comunicador, tenga que publicitar o desinformar o tergiversar solo porque recibió un salario? ¿Hasta qué punto un periodista puede negarse a difundir una información o ser manoseado profesionalmente hablando? Yo creo que hay periodistas con suficiente capacidad para defender su espacio de trabajo, ¿verdad? Pero hay una gran mayoría, Federico, que dependen de ese salario y bueno, que lastimosamente bajan la cabeza ante una conducta indecorosa de la dirección o del patrón, ¿verdad? Pero definitivamente no es ético, ¿verdad? Uno tiene que defender lo que cree, pero ahí entramos en el tema de si hay autonomía y si hay independencia de los medios de prensa, ¿verdad? Yo creo que se manosea mucho a la gente. El periodista finalmente y las empresas periodísticas finalmente, Federico, es un simple nexo entre la información y la ciudadanía. O sea, vos elegiste esta profesión para ser un nexo, no para ser la estrella de un espacio televisivo o convertirte por encima de la información, ¿verdad? Para responderte te digo que no es ético. La siguiente pregunta por la vuelta del corte, quiero que pienses bien. Ok. Ignacio Martínez, tantos años en los medios de prensa, ¿cuál es tu radiografía hoy de los medios de prensa, los medios de comunicación en el Paraguay? ¿Qué opinión tenés de los medios? ¿Son verdaderamente independientes? A la vuelta de estos consejos comerciales continuamos con Ignacio Martínez. De vuelta con Ignacio Martínez, estamos hablando de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu radiografía de la prensa en el Paraguay, Ignacio? Creo que la prensa tiene un rol crucial en este proceso democrático. A veces ayuda, a veces complica. Personalmente, Federico, creo que a la corrupción pública, a los políticos que también dejan mucho que desear, a los empresarios que a veces abusan de los derechos laborales, creo que la prensa hoy en día, antes de ser parte de la solución, por ahí termina también siendo parte de la problemática, ¿verdad? Y cuando hablo de prensa me refiero directamente a los propietarios de medios, ¿verdad? Yo la carga de presión mayormente no hago en el cronista que está en la calle, en el reportero que trata de encontrar la información, porque ellos están sujetos a una jerarquía. Está el editor, está el director, está el propietario. Pero si la cabeza tiene clara la película, que tu función es responder a la gente, la prensa ayudaría un poco más a esta nuestra democracia que camina a tientas, ¿verdad? Entonces creo que la prensa también en este momento tiene un alto porcentaje de déficit. Anteriormente, cuando se hacía una encuesta, la iglesia y la prensa tenían una popularidad importante, un respeto. Hoy en día no es tan así, ¿verdad? La prensa también está siendo objeto de crítica por lo que le decíamos anteriormente, ¿verdad? De repente toman postura, los malos de ayer son los buenos de hoy y los buenos de ayer son los malos de hoy.
de acuerdo a la visión de cada holding, ¿verdad? Yo hago mucho reparo a los grandes holding porque son los que tienen mayor repercusión y por ahí tienen mayor poder de influencia o de manipulación también. Entonces, creo que la prensa tiene todavía mucho que aportar y hoy en día me parece que está en déficit con nuestra democracia. ¿Hay prensa independiente en el Paraguay? La respuesta más fácil y que me dejaría en calidad de comodidad es decirte que sí, pero no. Yo creo, Federico, que no. ¿Vas a acordar del Chavo? ¿Por qué te digo que sí, si no? No, es que no. ¿Independiente de qué? Del poder político, sí. Te dimos un ejemplo que ayer un sector aplaudía y hoy... Bueno, pues hay medios que son más independientes. No, hay medios que son independientes. Yo me refiero a los grandes holdings. Hay medios de medio para abajo que hay sí. medios que están definitivamente jugados a favor de uno, en contra de otro, y también existen lo que se llaman los de... Esta radiografía le hago, Federico, a los grandes holdings, ¿verdad? Porque creo que ellos están sustentados sobre un poder financiero, sobre un poder económico que a los dueños ya no les falta plata ni le va a faltar. Entonces me parece que precisan un cierto... Usan para protegerse los medios, es un escudo como vos decís. Y es un escudo también, ¿verdad? De hecho lo es así, ¿verdad? Porque uno mira y... Es cuestión de mirar la portada de hoy o de hace una semana o de hace un mes y no hay temas que le afecten directamente a la gente, ¿verdad? El costo de vida, la inflación, o sea, de repente se toma como que es realmente verdad que no hubo inflación en un tiempo donde subió la canasta familiar, habría que pagar la cuota del colegio, los uniformes, o sea, pero nadie critica, nadie contesta, ¿verdad? Además, y no es una crítica, es una realidad lo que te voy a decir, hay propietarios de medios que tienen cadenas de supermercados, hay propietarios de medios que tienen cadenas de abastos, hay propietarios de medios que tienen cadenas de centros farmacéuticos. Entonces uno, con cierto discernimiento, pueden decir hasta qué punto ellos están de alguna forma protegiendo su negocio y dejando de lado a la gente, porque la canasta familiar es crucial, el remedio es fundamental y comprar productos que producen nuestros campesinos son básicos para la gran familia paraguaya, ¿verdad? Me decía recién un televidente que muchas veces los medios te matan, te asesinan y después preguntan cómo está. A ver, dentro del rubro de la política, por ejemplo, te acusan de corrupción, de todo, por poco no te llevan preso y después vos no tenés absolutamente nada. ¿Cómo queda esa persona, ese daño? ¿Quién le retorna? Y probablemente el daño ya no se repara, Federico, porque la opinión pública ya tiene una percepción de esa persona, ¿verdad? Y ese es otro error de la prensa, que de repente se quiere jugar de fiscal general o de fiscales y de repente hasta se condena, se asume el poder, la función del Poder Judicial, ¿verdad? Y está mal. Anteriormente había una ley de réplica que creo que con la Constitución del 92 se dejó de lado, pero para la misma Sociedad Interamericana, mira que yo participé de 2 reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno por última hora cuando ejercía la dirección y otro por noticias, y para ellos la ley de réplica, el derecho que vos tenés de que te quiten en el mismo espacio, con el mismo espacio, una ofensa o que te habían hecho, ellos lo consideran una intromisión. No, eso no existe. Una intromisión a un sector privado, ¿verdad? A mí me dieron tapa y página 2 y página 3 y la réplica me apareció en exequia en 2 centímetros. No es así, es lastimosamente una conducta que también termina de alguna forma viciando la prensa. Lo que no nos damos cuenta, Federico, es que no es que vos te beneficiás como grupo y no es que vos le perjudicás a la gran mayoría. Lo que estás dañando es tu credibilidad. Y cada día yo creo que eso repercute en la cantidad de periódicos que se puedan comprar, en el espacio y la atención que le podés brindar a un espacio noticioso, incluso el seguimiento que puede hacer la gente a los programas periodísticos. O sea, cada día parecería que hay menos gente que siguen a los hechos noticiosos. ¿Tuviste alguna experiencia vos en algún medio que estuviste, porque tuviste un recorrido por todo el espectro de los medios, alguna vez que te quisieron imponer alguna noticia? Yo tenía estabilidad laboral y sindical, nunca hablé de mí, porque me parece que no es muy elegante, ¿verdad? Pero tu pregunta casi me obliga, ¿verdad? Renuncié de ABC teniendo estabilidad laboral y sindical, ¿verdad? Presidente del sindicato de periodistas, ¿verdad?
Y salí de aquella vez molesto por una conducta que me querían forzar a defender un proyecto político, ¿verdad? Y usar el sindicato. Salí, me quedé sin trabajo. Y en Noticias también renuncié por un proyecto, porque cuando eso presidente electo era Nicanor y tuve una diferencia con la dirección. Y en última hora con Bierzi también renuncié tratando de proteger la nobleza de la información, ¿verdad? Así que te estoy hablando de hechos contundentes que gente de mi edad sabe, ¿verdad? La gente nueva prácticamente desconoce eso, ¿verdad? No, por supuesto que conocemos tu lucha, por supuesto que sí. Pero no querés avanzar más vos en esa información. No, y... ¿No, te quisieron imponer? Y hay conducta y conducta. Hoy tuve una experiencia y la gente que está en el grupo va a saber, ¿verdad? Porque me alzó la publicidad tuya y estaba comentando una anécdota de la interna colorada cuando ganó Argaña. Sí. Y yo era reportero por un medio y, bueno, la información era que ganó Argaña, ¿verdad? Pero finalmente ganó Guasmosi, ¿verdad? Y estábamos recordando que nuestra misma empresa fue una pata importante para doblegar esos resultados, ¿verdad? Es un ejemplo muy categórico, muy contundente que a veces se le obliga a todo un plantel de funcionarios a tomar una postura que solo le beneficia a lo mejor al dueño, ¿verdad? Entonces, ¿en algún momento fuiste funcional? Creo que no. Mira qué conducta es... la gente que me conoce sabe, ¿verdad? Pero el medio en que vos trabajaste sí fue funcional. Sí, fue funcional, ¿verdad? Vos renunciaste, te desmarcaste. No, mira, yo hice una huelga en un medio importante, quité un contrato colectivo, en toda, o sea, yo creo que hay una marca, ¿verdad? O sea, vos dejaste bien plantada tu posición. Yo amo esta profesión y yo creo que el amor hay que protegerlo y a veces, por amor, a veces hay que dar un paso al costado, Federico. Muy bien, me gusta eso. Hablando de amor, las redes sociales, ¿le está desplazando un poco, le está poniendo los cuernos con respecto a los medios tradicionales para empatizar con la sociedad? Me refiero a las redes sociales en general y hablamos de la posverdad. Después de estos consejos comerciales, seguimos avanzando con Ignacio Martínez. Ignacio Martínez, impresionante la cantidad de mensajes en el teléfono. Acá veo, para bien o para mal. Aplausos y, bueno, ya sabes. De todos modos, vos sabés que yo no soy periodista, no tengo esa profesión. Tampoco me excita en el buen sentido de la palabra sangre y que hable mal de fulano, de sultano, porque no es el espíritu del programa. Queremos aprovecharle al comunicador, al periodista, al sindicalista Ignacio Martínez y ver un poco el tema de los medios de comunicación convencionales, radio, diario, televisión, versus las redes sociales. ¿Cuál es la situación hoy? Y eventualmente después vamos a ver la proyección a futuro. Hoy la gente tiene la posibilidad de hablar. La comunicación, Federico, tiene que ser ida y vuelta. Anteriormente el líder se paraba ahí, hablaba y la masa escuchaba, ¿verdad? Después probablemente la comunicación sea de persona a persona, de gremio a gremio, pero hoy la masa, la gente tiene posibilidad de hablar. De hecho, si te fijas, el periodista que escribe su columna los domingos, después alza en sus redes sociales y posiblemente no le interese tanto lo que él diga, sino lo que dice la gente sobre su comentario. Hoy la sociedad... Hay mayor feedback, mayor retorno. Hay mayor retorno, ¿verdad? El riesgo nomás, me parece, Federico, que las redes sociales también tienen sus riesgos. Pero hoy en día, en tiempos de campaña, vemos una cantidad de gente que asume una posición y se genera también una... ¿Cuál es el riesgo o beneficio de redes sociales y comunicación? Después con los medios tradicionales. Primero, redes sociales. No, el beneficio es que la gente puede hablar. O sea, cualquiera hoy en día puede convertirse... Vos tenés 5 o 7 millones de cronistas ahora que te pueden... Claro. En cuestión de saber usar el celular, la comunicación va camino a terminar en esto, ¿verdad? Tanto para la gente de televisión, medios impresos, visuales, la gente tiene la posibilidad de opinar, pero ahí nomás lo que habría que trabajar. Me parece nomás que también hay una campaña internacional, Federico. Fíjate lo que te voy a decir, es muy arriesgada a lo mejor la posición, la opinión. Pero también me parece que hay una campaña internacional de quitar discernimiento a la gente, ¿verdad? Porque las redes sociales vos ves, y poca gente lo utiliza para una utilidad, para un bien común, sino para generar también ciertas fricciones, ¿verdad? Entonces hay un riesgo de que las redes sociales
en vez de beneficiar convenientemente a la gente, pueda terminar de alguna forma sumando mayor contaminación. Explícame un poco mejor eso para entender. Y porque vemos que los trolls, la cantidad de gente que a veces... Ya vamos entrando en posverdad. Estamos entrando en cierta forma en una... ¿Qué es la posverdad? Y la posverdad es casi una nueva filosofía donde deliberadamente buscas tergiversar la realidad, donde deliberadamente tratas de manipular un hecho y donde tratas de usar el sentimiento. O sea, Goebbels cuando decía durante la Segunda Guerra Mundial aquella famosa frase, miente, miente, que algo quedará, hoy en su máxima expresión se aplica eso. Yo digo una media verdad, que no es totalmente verdad, pero instalo en el colectivo ciudadano y el colectivo ciudadano comienza a decreer o a no creer, mejor dicho, o en la clase política, o en el gobierno, o en el ministro, o en el presidente, lo cual se compadece porque lo que aparece en las redes después aparece en un canal de televisión o en un diario. Claro, fíjate si el gran estratega de Hitler tenía en aquella época las redes sociales, o sea, iban a contaminar de buena forma el mundo, ¿verdad? Y por ahí iba a ser una ventaja para ellos porque ellos tenían precisa la comunicación, ¿verdad? Y de hecho hay toda una política a veces de acudir a eso de mentir para intentar instalar una verdad, pero la verdad es una sola. Alguien decía que está tu verdad, está mi verdad y está la verdad, y a veces cuesta ubicar ese tema, ¿verdad? El otro gran tema que se maneja en los medios es el tema de la subjetividad y la objetividad. O sea, de hecho, acá estamos un grupo de personas, estás vos, está la gente que comparte contigo, pero si decimos que hay ahí, es posible que tengamos visiones totalmente diferentes, Federico, ¿verdad? Porque hay una visión subjetiva, ¿verdad? Pero hay también una posición honesta que puede decir que en esta copa hay medio vaso de agua, ¿verdad? Entonces, hay que... Media copa. Media copa, ¿verdad? Entonces, en el fondo, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Para cerrar, Ignacio, si vos tenés y comenzamos, ¿verdad? El costo-beneficio, riesgo-beneficio de redes sociales, aún así sabiendo que puede ser una herramienta mal utilizada, vos adherís a las redes sociales como una forma de comunicación, ¿verdad? Completamente. Y ahí está el error de los medios grandes, Federico, porque a veces ellos quieren ocultar un hecho, porque ocurre, o sea, para un cierto grupo estos nomás son los bandidos y para el otro grupo son otros los bandidos. Suponiendo que acá sean todos buenos. Damos el caso de Venezuela, que es más paradigmático. El dictador Maduro acaba de prohibir algunas redes sociales, lo que X también prohibió otras, en fin. ¿Soluciona su problema de comunicación de imagen suspendiendo a una red social? No, no soluciona, porque la gente siempre se va a ingeniar, Federico, para decir. Las redes sociales para mí es fantástica, ¿verdad? Porque es una buena forma de poner también a la ciudadanía en su derecho de usar su calidad de ciudadano, ¿verdad? Porque a veces, Federico, nosotros concentramos mucho nuestra mirada en nuestros derechos, pero nos olvidamos nuestras obligaciones. Así como la ciudadanía está exigiendo mejor información, tiene la posibilidad de las redes sociales de hacer buen uso en eso para construir una mejor sociedad. Lo que quiero decirte, Federico, es que la comunicación es crucial para un mejor estándar de vida, ¿verdad? 10 años atrás, cuando vos estabas en la lucha sindical y salía de los medios, ¿vos te imaginabas este nivel que alcanzó las redes sociales? Y la pregunta es, en 10, en 15, en 20 años, estamos en 2024, en el 2044, ¿cómo te imaginas que van a ser las comunicaciones? Todo va a cambiar. El sábado pasado estaba queriendo ver un partido de rugby, con esto trato de darte un ejemplo, ¿verdad? Y repasé todos los canales a ver si televisaba. Y había sido que un ciudadano estaba pasando por YouTube. O sea, la comunicación va a ir por un mundo inimaginable, ¿verdad? Ya hay incluso soporte donde vos me hablas en inglés, yo no entiendo en inglés, pero te contesto. O sea, esto va camino a mucha creatividad y creo que la marca en el futuro va a ser, Federico, no la empresa, no la compañía, no la firma, sino tu propio nombre. O sea, lo que vos decís como Juan González, depende de cómo te conducís, es lo que va a marcar un rumbo de credibilidad en el futuro en los medios tradicionales y alternativos.
La última pregunta, los medios escritos, que es tu fuerte, vos me dijiste que te gusta más escribir, te sentís más sólido escribiendo, cada vez tienen menos tirada. ¿Es como consecuencia de que van perdiendo predicamento con respecto a las redes sociales? Uno, eso, y dos, porque también descuidan la calidad de la información, ¿verdad? Yo creo que los medios impresos tienen mayor responsabilidad. ¿En otros países no ocurre eso de que hay una reducción de la...? No, yo creo que en todos los países... En todos los países. Lo que estamos hablando, Federico, no es solo un caso paraguayo, ¿verdad? E incluso en sociedades que dicen ser magnánimos con la libertad y con la democracia, caso de Estados Unidos también, los medios impresos están perdiendo mucha audiencia, mucha compra. Ahora, la pregunta entonces voy a cambiar. Ahora vos tenés el diario y todos los canales a la mañana repiten 5:30, 6, en fin, 2, 3 veces. Las radios leen los diarios. ¿Puede ser por eso o puede ser porque la gente también tiene ya en formato digital que hay menos circular de diario impreso como le conocemos papel? No, todo es hoy medios digitales, ¿verdad? Creo que la tendencia en un corto tiempo es que nos cobren por lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Algunos ya están haciendo en periodo de prueba. Hay algunos diarios que cobran. Ya están cobrando, ¿verdad? Entonces, para entrar y leer hoy en día tenés que dar un plus en centavo de dólar a lo mejor, y esa es la tendencia, ¿verdad? ¿Sabes que antes de venir la última pregunta y me voy con esto? Son 5 últimas preguntas que ya me hiciste. Te decía el comentario de los últimos 60 segundos para despedirnos, ¿verdad? Pero surgieron otras y esta es la última. Algunos medios pierden capacidad porque se le paga y reciben donaciones, pero yo creo que es un servicio efectivamente prestado eso. No puede ser considerado como yo me suscribo a Alfa, Beta o Omega y que por eso tenga que perder la objetividad. No es motivo, ¿verdad? Mira, está una tendencia peligrosa que vos necesariamente tengas que pagar para recibir una información. Fíjate que estábamos hablando que los medios sociales son de interés público. ¿Vos considerás también entonces que es una forma de presión esa? No, yo creo que hay una forma de... Yo creo que no, porque vos estás pagando un diario. Y estás pagando. Y sí, pero pagá porque vos querés leer. No, claro, vos elegís el medio, de acuerdo a tu tendencia. Pero, según tu punto de vista, entonces, eso también tendría que ser gratuito, por lo que entiendo. Pero va a ser imposible que sea gratuito porque por eso, hay un costo... ¿no se coincidís conmigo? No, hay un costo detrás, ¿verdad? Gracias, Tienes que generar ingresos para sostener una empresa. Yo coincido, hay que pagar. Sí. Gracias, Ignacio. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes, ya en el mes de septiembre, con más diálogo franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Gracias, Ignacio. Gracias, Federico. Franco fue presentado por